¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Civilización o barbarie, este subtítulo del Facundo, es toda una definición semántica, una visión del mundo. Sobre esa visión del mundo se escribió la historia de la humanidad. El que domina, nomina. Los ganadores son la civilización, los que perdieron son la barbarie. Sobre este equívoco se edificó la historia de la humanidad. Así nos la contaron desde siempre. En Luces y Sombras de nuestra historia nos proponemos desarmar esa lógica para construir una mirada diferente. Hoy convocamos a Facundo y a Martín Fierro, a Sarmiento y a José Hernández. Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian. Bueno, estamos aquí en Radio Rebelde en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Estamos como todas las noches con Marilina Juárez, Buenas Alberto noches. Letieri, Javier Garín y quien les habla, Daniel Mojica, con la puesta en el aire de Nicolás, el mago de los botones. Bueno, como veíamos en la presentación, hoy nos convoca José Hernández, nos convoca Sarmiento, nos convoca Facundo y el Martín Fierro. Así que los dejo con Marilina, que nos va a hacer un semblante de la ida y la vuelta de don Martín Fierro, ese gaucho retobao. Bueno, muchas gracias, Dani. Bueno, es muy interesante, ya que trabajamos el viernes pasado sobre la figura de Sarmiento, también ver un poco la figura de José Hernández, que fue también uno de los grandes literatos, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, sobre la figura de José Hernández se puede hacer un análisis muy interesante a partir de lo que se denominó de alguna forma la ida o el primer Martín Fierro, su gran obra, y lo que fue la vuelta, ¿no?, del Martín Fierro. Cuando José Hernández escribe el primer Martín Fierro, es muy interesante observar que él está como en un estado de era como un marginal político, por estar, digamos, asociado a la sublevación jordanista, ¿sí? Entonces, es esa la razón de que ese primer Martín Fierro tiene un fin, que es la denuncia social, ¿sí? La denuncia al gran terrateniente, ¿no? La denuncia de las injusticias que sufría el peón rural, el gaucho, ¿no?, la peonada. Y con la vuelta hay una profunda transformación en José Hernández, que uno parece que estuviera leyendo a dos autores distintos, ¿no? Interesante. ¿Por qué? Porque cuando él escribe la vuelta del Martín Fierro ya hay otro contexto histórico, ¿sí? Y hay, digamos, otra filosofía que es el positivismo, ¿no? Este positivismo lo que intenta, digamos, los que están insertos, digamos, dentro de esta filosofía, José Hernández, Sarmiento, Vicente Fidel López, Valentín Alsina, es lo que cambia es el criterio para analizar las obras, ¿sí? Se pasa, digamos, de un criterio en el cual lo importante, por ejemplo, para Sarmiento, era leer cualquier cosa, pero lo importante era la lectura para la alfabetización,
Con el positivismo lo que cambia es el criterio moral. Se busca que la lectura tenga un fin moralizante. Esta es la razón por la cual la vuelta del Martín Fierro ya no tiene un tono de denuncia social, sino que es otro estilo literario inclusive, en el cual ¿qué aparece? La moraleja, el gaucho obediente, el gaucho que vuelve a la familia, el gaucho que acata las órdenes de su patrón, ¿no es cierto? Entonces, eso está inserto en este proceso de organización nacional, en esta construcción del Estado, ¿no? En la cual José Hernández ya, cuando escribe La Vuelta, adhiere, digamos, a las filas del roquismo y del autonomismo, ¿no? Junto con Aristóbulo del Valle, Vicente Fidel López. Y a propósito de este fin moralizante de la lectura, voy a citar lo que decía el pensamiento de Valentina Alsina, por ejemplo. Y dice así: como este género tiene tanta aceptación en cierta clase inculta de nuestras sociedades, puede ser un vehículo que una administración sagaz sabría utilizar para instruir a esas masas y transmitir los sucesos e ideas que de otro modo nada saben ni nada les importa. ¿Sí? Acá queda claro el fin que tiene que tener la lectura, ¿sí? Para evitar el desorden social, que es una cuestión central en la filosofía positivista, ¿no? Evitar cualquier tipo de crítica en contra del sistema. Claro, ¿no? o sea, digamos, acondicionar a todos al sistema. Exacto, ya después, bueno, todos saben que José Hernández va a ser legislador, va a adherir a las filas del roquismo. Parece que uno estuviera leyendo, digamos, a dos autores distintos, ¿no? Bueno, no son dos autores distintos, en realidad sí, porque cuando escribe la primera parte, Hernández está preso, sí, ¿no? Está en el Hotel Argentino, Sarmiento lo ha puesto preso después del fracaso de la revolución de López Jordán, y él no sabe qué va a pasar con su vida. Es decir, él estaba encerrado en una habitación ahí frente a Plaza de Mayo, en el Hotel Argentino, sin ventanas, con un soldado afuera y esperando que vinieran a buscarlo para justiciarlo, habida cuenta de la fama que tenía Sarmiento y del enfrentamiento que había entre ellos. Y justamente lo que intenta, y lo dice claramente en el texto, es que no mueran ciertas voces, ciertas formas de pensar, ciertas costumbres que eran características de un país que está dejando de ser, ¿no? Que está quedando en el olvido. Exacto. Y Hernández, efectivamente, de alguna manera, y por eso lo ve también Lugones en El Payador, en esa obra maravillosa de Lugones, ¿no? Cuando analiza esta idea de que en realidad Martín Fierro es el propio Hernández, que de alguna manera está pensando que lo que desaparece no solo es el gaucho, sino su vida. Sí. Su vida, el gaucho y el Partido Federal. Esto es muy interesante porque, ¿qué pasa? Por suerte, para bien de la República, a Sarmiento no le va bien. Entonces Hernández queda en libertad. Buena parte del federalismo que había sobrevivido a esto que hablábamos el otro día, de si era o no era un genocidio sobre el Partido Federal, buena parte de ese federalismo que sobrevivió al ataque del mitrismo y de Sarmiento, va a reinsertarse en la vida política a través del alcinismo, y ahí es donde empieza a hacer carrera Hernández, que llega a ser senador. Sí. Y como senador escribe la segunda parte del Martín Fierro, pero ahí tiene un problema, y era que él, en un primer texto, de alguna manera, él comprende la rebelión natural del gaucho frente a ese proyecto extraño, este proyecto de subordinación colonial y demás, que no le deja lugar. Pero ahora él es un hombre del régimen y va a ser ministro de Roca. Sí. Entonces, ahí tiene que escribir otra cosa, y él intenta de alguna manera reposicionarse. Y ahí lo que le dice al gaucho es que, bueno, que más allá de todo tiene que morir. Es decir, tiene que, por más que haya sido bueno, y ahí es donde aparece un gaucho que es malo. Es un gaucho pendenciero. Fíjense, hay un dato que es maravilloso, pero que cuenta muy bien Lugones, y que yo creo que es fundamental. Y Lugones, cuando analiza en El Payador, no analiza solo el texto de Martín Fierro, sino que analiza otras cosas como los instrumentos musicales, la cultura y demás, y él plantea que el gaucho se diferenciaba del indio, no solo porque era mestizo, sino porque usaba la guitarra. El indio usaba solo la percusión. En cambio, el gaucho utiliza la guitarra, que es un elemento civilizatorio superior. Cuando él escapa con Cruz,
después de haber sido maltratado, torturado y demás, y se inserta en territorio indio, ¿qué hace? Rompe la guitarra. Es decir, rompe el lazo con la civilización occidental. Este es un dato determinante, porque a partir de ahí ya se convierte en gaucho malo, es un gaucho perseguido. De cualquier manera, yo creo que lo que dice Marilina respecto de que hay dos José Hernández coincido plenamente, más allá de que las circunstancias históricas, porque hay dos Martín Fierros. Claramente. La primera parte es ideológicamente en las antípodas. en las antípodas de la segunda parte. Sí. En la primera parte el gaucho es rebelde contra una autoridad que lo margina. El indio es una vía de salida porque termina el Martín Fierro con él escapando junto a Cruz a las tolderías. De hecho, las tolderías eran un refugio de los gauchos. Estaban las tolderías del Leubucó, donde en su tiempo Mariano Rosas, el cacique, daba cobijo a los perseguidos por la justicia. Y vivían muchos federales que habían sido que habían escapado justamente de la persecución. Y en la segunda parte el indio se transforma. El indio que nos muestra Martín Fierro en la segunda parte el gaucho. El indio. El indio sí. El indio casi. Y el indio sí. El indio pasa a es ser, subhumano. Claro, se convierte en un ser totalmente despreciable, que roba ganado, que le despelleja a las cautivas los pies para se alcoholiza permanentemente. Que se alcoholiza, que agarran al gringuito que tenían secuestrado y lo ahogan en un charco por causante de la peste. Tratan mal a los caballos, le pegan a las mujeres y agarran un bebé y lo despanzurran adelante de la madre y se lo tiran. En el momento previo de enfrentarse en ese duelo famoso con Martín Fierro. Entonces, aparece un cambio total, digamos, donde el Martín Fierro se convierte en funcional al exterminio de los indios, ¿no? Es muy notable este cambio. Es impresionante. Y la figura de Martín Fierro también cambia, porque vuelve como el gaucho amansado, digamos, a tratar de alguna manera de sumarse, y en donde José Hernández dice, debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Es decir, ya no era la vida libre, la cual había cantado en la primera parte, sino tratar de integrarse a esa civilización que los pasó por arriba, ¿no? Sí. Digamos que hubiera votado por Hillary y no por Trump, ¿no? Es decir, no por volver al pasado, sino por... Lo comento porque en realidad, fíjate, cuando hablamos de los liberales siempre tenemos controversia, pero cuando hablamos de los referentes del espacio nacional, esto se pone aburrido, ¿no? Sí. No, pero es digamos, la figura de Jorge, o sea, yo considero que el Martín Fierro es un libro espectacular, maravilloso. Es cierto, la Biblia gaucha, pero nos muestra estas contradicciones, porque digamos, las contradicciones están en todos los personajes de nuestra historia. Exactamente, bueno, lo que tratamos de reflejar desde el programa precisamente es eso, ¿no? Fíjate, una grave contradicción de José Hernández en lo político, no ya en su obra literaria. Cuando él le escribe a López Jordán diciéndole, usted tiene que llamar el auxilio del Brasil. Fíjense, lo mismo que los federales siempre le habían criticado a los unitarios, de aliarse con el extranjero para las luchas internas. Y él dice, no, estos nos van a derrotar, usted tiene que aliarse con el Brasil contra el gobierno argentino. Es decir, eso ya de alguna manera plantea que el Partido Federal estaba acabado. O sea, persistió como un sentimiento, como una tradición, como una aspiración en un país que nunca fue federal, digamos. Hasta el día de hoy seguimos hablando de federalismo y tenemos seguimos siendo unitarios. El 40% de la población concentrada en la capital y la provincia de Buenos Aires, en un desarrollo totalmente desigual. ¿Y cómo sigue entonces, Marilina, lo que estabas desarrollando? Bueno, y uno se podría preguntar también, que fue una de las preguntas que me hice siempre, ¿por qué triunfó tanto el Martín Fierro? A ver. ¿No? ¿Por qué se convirtió, digamos, en el libro de lectura obligada de la secundaria, del primario? Bueno, y la respuesta la encontré en que fue, digamos, promovido fuertemente por la generación del centenario, en donde ¿qué se busca? La identidad nacional. Es cierto eso. Sí.
Eso tiene que ver, es muy interesante eso, porque un autor que a mí no me simpatiza mucho, pero que tiene un muy buen texto sobre Martín Fierro, que es el Perindongui, en José Hernández y sus mundos, él plantea esto, ¿no? Justamente, que es el hecho de que Hernández procede de la élite, y él es una persona que en realidad estaba, digamos, muy desanimado con la circulación que había tenido el Martín Fierro, porque él esperaba que ese libro lo posicionara dentro de esa élite como un escritor de valía. Y en realidad los comentarios que recibe era que era el escritor para los gauchos, ¿no? Es decir, que además hablaba en un lenguaje que era un lenguaje que había que erradicar justamente por esto, porque había que utilizar la escritura, la lectura, como para educar. Y acá se estaba educando en una lengua que era mal castellano y que además de un tipo social que tenía que desaparecer. Pero vos fíjate qué interesante tanto lo que plantea Marilina como lo que acabas de plantear, Alberto. En el prólogo de la primera edición de Martín Fierro lo escribe Miguel Cané. Sí. José Hernández le pide a Miguel Cané que le escriba el prólogo. Y en ese prólogo, Miguel Cané busca entre todos los versos aquellos que no tengan faltas de ortografía para presentarlos como un modelo de que ese escritor podía escribir bien si quería, ¿no? ¡Qué ridículo! Eso es maravilloso. Y vos sabés que es muy interesante porque estudiar la circulación del libro, porque el libro es el primer bestseller, es decir, no solo es el texto fundador de la literatura argentina, sino que es el primer bestseller porque vende 18.000 ejemplares. Cuando los que más vendían en esa época, como por ejemplo el Facundo, como por ejemplo Amalia, habían vendido a lo sumo entre 300 y 500. Entonces, ¿quién lo compra si no había esa cantidad de gente que supiera leer? Y en realidad, el Martín Fierro circula a través del canto de los gauchos payadores. Entonces, gente que nunca había comprado un libro, lo tenía como la Biblia realmente, puesto en un lugar junto con la estatua, con la estampita de rosas, claro, ¿no? Y la Virgen María. Hay muchísimo. Mi abuelo se lo sabía de memoria. Claro. Sí, hay todas pasajes. las mañanas leía al Martín Fierro. Ahí se vendían las pulperías, vendían las alpargatas, la ginebra, las vituallas para y se vendía el Martín Fierro que llegaba en unos paquetes como el diario. Sí, llegaba atado en un paquete en una edición yo creo que fueron miles y miles de ejemplares, incluso en ediciones pirata, que circularon. O los buhoneros en las parroquias lo repartían. Sí, también. Y algo que decía Marilina y que me parece muy interesante. ¿Por qué no explicamos lo que son los buhoneros en las parroquias? Porque a lo mejor... Era un comerciante ambulante. Claro. Bien. Era que llevaba sus productos. Es muy interesante esto porque hasta el cambio de siglo, hasta la década de 1890, el Martín Fierro era visto como un texto de segundo orden, algo ordinario y ni siquiera se lo reconocía como literatura seria dentro de la élite. Pero ¿qué ocurre? Estamos ya en la década de 1890 y surgen los nacionalismos que van a terminar en la Primera Guerra Mundial, y en esos nacionalismos la Real Academia Española publica un artículo, Arturo Berenguer Carizomo, donde dice que el Martín Fierro es el texto fundante de la literatura nacional. Porque hasta ese momento, dice, los argentinos, y esto es muy interesante, todos ellos, dice que muchos escribían muy bien, pero tenían una literatura europea. Escribían como europeos. El primero que escribe como argentino es Hernández, y es muy interesante porque pasamos de el hecho de la condena de Hernández y el hecho de que él se muriera frustrado como escritor, a ser reconocido y que el Martín Fierro inmediatamente se imponga como texto de lectura obligatoria. El primer idioma al que se traduce el Martín Fierro es al inglés. Sí. Y se circula en Gran Bretaña con éxito. Con mucho éxito. Y la verdad, y la generación del centenario, como dice Marilina, lo toma como bandera, no solo Lugones, sino los escritores nacionalistas. De hecho, Martín Fierro es un movimiento vanguardista, literario, nacionalista, en donde también el propio Borges. El propio Borges abreva en un primer momento. Abreva, claro. Sí. Y hay un cuento extraordinario de Borges que se llama El fin, en donde relata
o hace como que relata el final del Martín Fierro, porque es un libro que no tiene, abierto, final, claro. Sí. Qué interesante. No, eso es maravilloso. Y después fíjense también que a tal punto que el Día del Escritor y el Día de la Tradición, algo que generalmente se olvida, fue ayer el Día de la Tradición. Claro, exactamente. ¿Y qué pasa desapercibido? Tiene que ver con eso, con el nacimiento de José Hernández. Y todo el folclore argentino se ha inspirado en el Martín Fierro. Las representaciones en los colegios, por claro. ejemplo. Y eso es lo que le hace decir a Lugones que hay un fenómeno de aculturación en nuestras élites, que recién cuando el Martín Fierro fue reconocido por la Real Academia, tomó el prestigio suficiente como para poder ser impuesto en la Argentina. Claro. Ahora, es impresionante, digamos, el recorrido del José Hernández y cómo, digamos, hay que transitar ciertos laberintos para poder estar en la academia, digamos, claro. ¿no es cierto? Los dos grandes libros del siglo XIX de la Argentina, que son el Martín Fierro y el Facundo, excedieron la intención de sus autores. Excedieron totalmente. Bueno, el Martín Fierro fue escrito como un replanteo de la literatura gaucha, pero no cruzaba por la cabeza de José Hernández que iba a convertirse en el gran arquetipo de la literatura argentina. Y el Facundo fue escrito como un pasquín contra Rosas, en donde el propio Sarmiento se asombraba del éxito que había tenido como libro, ¿no? Claro, pero el éxito que tuvo el Facundo justamente fue entre la élite porteña, entre la élite culta de Buenos Aires. En contraposición, digamos, al Martín Fierro, que fue un éxito en la campaña, que un fue éxito popular. En los sectores populares, y por el canto del payador. La declamación callejera. También. ¿No? Y qué curioso lo que vos señalabas, Alberto, cuando dicen el primer libro de la literatura argentina, el Martín Fierro, y Miguel Unamuno dice, el último escritor castizo español. Mirá qué contradicción, ¿no? Sí. El último escritor castizo español fue Domingo Sarmiento. Sí. Porque dice Miguel de Unamuno, habla con un lenguaje que en España ya se había perdido, y en América se conservaba un español que ya se había perdido, a pesar de todos los galicismos, todos los giros extraños que le mete Sarmiento mezclando idiomas. Lo cierto es que habla con un español del siglo XVI por momentos. Sí. Y Unamuno lo percibe esto con claridad y dice, fue el último gran escritor castizo de España, el escritor que odiaba a España, ¿no? Que era Sarmiento. Bueno, ahí tenés un tema, ¿no? Eso lo ve muy bien Botana cuando analiza Sarmiento, Natalio Botana, sí. Cuando él plantea esta tensión que tiene Sarmiento entre todas sus contradicciones, entre la tradición española y el progreso inglés anglo-francés. Y entonces él no deja de ser un hombre que procede de esa tradición, de esa concepción aristocrática de la sociedad, pero también percibe la necesidad del cambio. De alguna manera está en una situación parecida a Tocqueville, que era el gran maestro de ellos, ¿no? Que es esta tensión de un mundo que se está yendo y otro que saben que irreversiblemente viene, pero que no es necesariamente bueno, ¿no? Ese es realmente notable. Bueno, después, volviendo sobre eso, después cuando volvamos, quiero mencionar justamente un ejemplo que define, que procede de la literatura de Sarmiento, pero que define totalmente, con total claridad, lo que está planteando Alberto. Buenísimo, y de paso nos metemos de lleno en el Facundo. Les quiero decir a los oyentes que como todos los viernes sorteamos libros, estamos esperando que se comuniquen con nosotros al 4524-7816, repito, 4524-7816, para acceder a los libros que sorteamos de Editorial Sicus y los libros mayoritariamente escritos por Javier Garín, que también publicó en Ediciones Duncan. Y bueno, comuníquense con nosotros, vamos a una tanda publicitaria y volvemos con este apasionante tema que tiene que ver con José Hernández y nos vamos a meter con el Facundo de Sarmiento. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. sicus.org.ar.
AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. El Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Muta, artista visual. Para más información, llámame al 15 68 11 27 23. 15 68 11 27 23. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Psiquiatra y homeópata, turnos al 15 62 91 35 72. Doctor Hugo Rivas. AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio. Sexto Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. Sede Buenos Aires, 26, 27 y 28 de noviembre. Para sistematizar nuestras prácticas, para posibilitar entramados productivos, para la construcción colectiva de conocimientos estratégicos. Sexto Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. Organiza Fundación Épica, equipo de producción y construcción alternativa. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Espero que el programa sea tan bueno como el anterior. Les dejo un saludo muy grande. Soy Mónica de José Cepaz. Los estoy escuchando por internet. Buenas noches, soy Marta de Flores y en primer lugar los llamo para decirles que escucho siempre el programa y quiero agradecer el libro que me obsequiaron, El Último Perón. Y en segundo lugar, también quiero felicitar al conductor de este programa, Daniel Mojica, a quien sigo desde hace tiempo en Radiográfica y en FM La Boca. Bueno, muchas gracias por el programa y por escuchar mi mensaje. Bueno, hasta la próxima.
buen programa. Yo igual me quedo con el Martín Fierro. Para mí, Jorge Hernández fue un genio. Muchas gracias. Es un gusto escucharlos. Mónica de Saavedra. Mamá, no había ni escuelas ni pizarrón, y así según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Bueno, voy a leer lo que dijeron los oyentes recién al aire. Mónica de José Cepaz, muy bueno el programa, que nos escucha siempre, que sigamos así y que le gusta mucho. Marta de Flores agradece el libro que vino a retirar en la semana, que se ganó el viernes pasado, y dice que bueno, unos elogios para el conductor que me escucha en Radiográfica y en FM La Boca. Gracias, Marta de Flores. Y Mónica de Saavedra, ella se queda con José Hernández, dice muy bien, muy bueno el programa, sigan así. Bueno, estos oyentes que han llamado pueden pasar a retirar los libros que normalmente regalamos aquí por la radio, Avenida Triunvirato 4135, tercer piso, para Mónica de José Cepaz, Marta de Flores y Mónica de Saavedra. Gracias por comunicarse con nosotros y sigan escuchando Radio Rebelde, que ahora vamos a hablar un poco, Javier Garín, sobre Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, acá es donde nos empezamos a pelear, pero bueno. No, lo que yo quería señalar, un poco retomando lo de Alberto, que cuando uno lee el Facundo, y acá está la contradicción, cuando uno lee el Facundo, el hombre que pregona que el gaucho tiene que ser superado, de manera inexorable, es el mismo que cuando uno lo lee se destila la admiración que tiene por ese gaucho, por la figura del vaqueano, del rastreador, la figura de todos los tipos del campo que va describiendo en el Facundo, porque es como una especie de novela, pero también un ensayo sociológico. Sí, aparte es una descripción del país también. Claro, exactamente. Paisajístico, la geografía. Impresionante. Económico, político. Y cuando habla de Facundo, es un libro en el cual presenta con los colores más sombríos a Facundo, pero no deja de advertirse la admiración de Sarmiento por el hombre, por la valentía de Facundo, por su decisión, por su, de alguna manera, pureza dentro lo presenta como un hombre natural, digamos. Lo mismo sucede con el caso de Rosas. Es un libro escrito para matarlo a Rosas políticamente y no deja de advertirse la admiración que Sarmiento tiene por Rosas. Bueno, ahí está esa contradicción de que hablamos. Yo creo que no nos vamos a pelear hoy, ¿no? Porque bueno, en realidad todas las críticas sobre Sarmiento tienen que ver con su acción política más que nada y con muchas de las barbaridades que han dicho, que lamentablemente algunas las puso en práctica y otras la pusieron en práctica otros. Pero lo que tiene que ver con la literatura y sobre todo el texto de Facundo es un texto maravilloso, claramente. Y la descripción que es incluso de lugares que él no conocía, como el caso de La Pampa o del Gaucho, como comenta el propio Alperín en algún momento, que nos dice, bueno, él agarró y dijo, ¿cómo es un gaucho? Y se imaginó a partir de los relatos de las Mil y una Noches cómo era un jinete árabe trasladado al escenario de La Pampa. Pero él tampoco conocía La Pampa. Entonces, es muy interesante ver ese ejercicio tan maravilloso que hace. Y realmente se ve la tensión entre lo que él plantea, que tiene que destruirse, pero por el otro lado es algo que le genera admiración. Es un poco la contradicción que se da en Borges con el gaucho, con el tango. Él odia eso, odia al compadrito y al mismo tiempo lo admira. Claro, lo seduce. Y yo creo que el papel político que jugó Sarmiento está expresado en una anécdota que él cuenta, el recuerdo de provincia, que no tiene nada que ver con la política, pero que pinta el papel, porque un hombre tan político, obviamente eso se manifestaba en toda su vida. Y ahí él cuenta una escena que es imborrable, que cuando es imposible leerla sin emocionarse, que es, a todos nos han contado la famosa higuera de la casa a cuya sombra Paula Albarracín hilaba en el telar. El telar, sí. Y paraba la olla porque el padre de Sarmiento era un tiro al aire, andaba con los ejércitos y el hogar lo mantenía la mamá.
Llega un momento en que ella ya es vieja, Sarmiento es ya es un hombre, las hermanas deciden que esa higuera era fea, que representaba el pasado colonial, que afeaba, y había todo un proceso de progreso en San Juan y querían modernizar la casa. Y Sarmiento no interviene, él se pone como un espectador, de alguna manera está de acuerdo con las hermanas, al mismo tiempo que nostalgia. No, al mismo tiempo que él comprende a la madre sentimentalmente y dice, explica, es el lugar donde ella a través de los años se cobijó, esa higuera es más que una higuera, es la vida de ella. Y al mismo tiempo no mueve un dedo para evitar que las hachas la vayan destruyendo. Esto de alguna manera es el papel que jugó en la política. Él comprendía y valoraba esos valores del gaucho, al mismo tiempo que los despreciaba, porque quería que viniera la civilización y los arrasara. Y ese es el papel que también jugó su presidencia. Su presidencia tan controvertida, en donde hizo un montón de cosas, y esto hay que reconocerlo, es una de las presidencias fundacionales, como fue la de Urquiza. Podemos nombrar 4 o 5 nomás. Una es la de Urquiza, otra es la de Sarmiento, otra es la de Roca, Irigoyen la primera presidencia y las 2 primeras de Perón. Han de alguna manera configurado la Argentina. Sí. En esa presidencia de Sarmiento hizo de todo, desde 5.000 unió el país a través de 5.000 kilómetros de vía de hilos telegráficos, conectó el país a Europa a través hizo la primera comunicación telegráfica con Europa, llevó las vías férreas a 1.300 kilómetros, hizo tendidos de Córdoba a Tucumán, de Villa María a Río Cuarto, proyectó un ferrocarril bioceánico que uniera el Atlántico con el Pacífico, y se tardó no sé cuántas décadas en hacerlo. El Observatorio Astronómico en Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional, no para que el porteño supiera si usar galerita o paraguas, sino para planificar las cosechas, porque él quería convertir un país pastoril en uno agrícola. Hizo la exposición de productos regionales de Córdoba. Siempre se lo presenta a Sarmiento como alguien que despreciaba pero en realidad él fomentaba las economías regionales. Introdujo el mimbre en el Delta, introdujo la uva Malbec en Mendoza, que después se convirtió es mejor que la francesa. Claro. Sí. Siempre hubo los españoles introdujeron la uva en Mendoza, pero él introdujo la uva Malbec, que pasó a convertirse en la base de toda la economía. Creó la primera escuelas de ingeniería, la primera facultad de ciencias exactas en Córdoba, en donde la Universidad de Córdoba se dedicaba a la teología, era famoso por sus estudios teológicos, y él dijo, acá necesitamos facultades de ciencia. ¿De dónde la ponemos? ¿En Buenos Aires? No, en Córdoba, en la sede de la cultura escolástica. Sí. Trajo científicos del extranjero, es decir, fue un tipo que el único que apoyó a Florentino Ameghino, que era un tipo desdeñado por ser un paisano. Dice, un paisano de Mercedes es el mejor científico del país. Después, junto a esto tenés al mismo tipo que para llevar adelante todo eso considera que hay que masacrar al Partido Federal, y es el hombre que termina de destruir el Partido Federal. Entonces tenemos estas contradicciones. Y bueno, desde ya toda la base del sistema de formación docente se hizo bajo el gobierno de Sarmiento, con la creación de colegios nacionales en todo el país. Entonces esto no podemos obviarlo, más allá de todas las cosas todo lo malo que se puede decir de Sarmiento es cierto, y todo lo bueno también. Claro, creo que por eso es importante y necesario el programa que nosotros estamos haciendo, porque precisamente resaltamos estos valores y disvalores de los personajes de la historia, porque la historia como nos la enseñaron a nosotros, o es la historia maniquea de los próceres que eran impolutos, o de los próceres que eran malditos. Y creo que se da una dosis combinada de ambas cosas en la mayoría de los próceres, o de los patriotas, por no llamarlos próceres, o de los personajes históricos que construyeron con sus pueblos la historia nuestra, ¿no? Yo creo que, en general comparto lo que plantea Javier.
agregaría al panteón de los presidentes la presidencia de Marcelo T. Alvear, que a mí me parece una de las más brillantes de la historia argentina, sin la cual no se explica prácticamente nada de lo posterior. Y después creo que hay un elemento. Yo creo que lo que afecta mucho a estos autores y protagonistas como Sarmiento, Alberdi y la generación del 37 es tal vez su colonialismo cultural, ¿no? Es decir, me parece que es fundamental eso. Y acá hay una cosa que es importante. Ellos eran grandes admiradores de Tocqueville, que yo creo que eso es algo que siempre llamó la atención Natalio Botana y me parece que es fundamental porque era la Biblia en la cual ellos se nutrían. Y en un momento Tocqueville, siendo secretario de la Segunda República en Francia en 1849, le consultan de aquí los liberales de Río Platense cuál era la mejor forma de gobierno para el Río de la Plata y quién debía gobernar. Y entonces lo que dice Tocqueville es que es muy interesante porque él relaciona las características de la sociedad con la forma de gobierno. Entonces él dice que en realidad es un territorio que tiene millones de kilómetros cuadrados, tiene menos de 2 millones de habitantes, prácticamente el 80% son indios o son gauchos. Dice, eso no es un país, es una estancia. Dice, en una estancia no puede gobernarla otro que no sea un estanciero, por eso el gobernante natural es Rosas. Si ustedes quieren que ese país deje de ser una estancia, tienen que cambiar la base social. Entonces hay que liquidar a los gauchos y a los indios y hay que reemplazarlo por población blanca y de ese modo el emergente va a ser otro. Y yo creo que lo tomaron al pie de la letra. Y ahí está el proyecto de Alberdi, ¿no? El proyecto de la inmigración europea, ¿no? Para traer para traer, digamos, esa civilización, digamos, trasplantarla de algún modo de Europa a nuestro país. Esto que decía Javier antes de llevar el observatorio y llevar los avances científicos a Córdoba, que decir, traigamos población del norte de Europa, dicen, porque en realidad para traer del sur tenemos a los gauchos, el gaucho por lo menos es obediente. Pero ¿qué ocurre? Y eso lo dice Alberdi. Dice, bueno, en realidad en nuestro país, mientras que las sociedades avanzadas son sociedades de masas y urbanas, nosotros tenemos una sociedad de gases. Es decir, la gente es como que flota en el espacio y encima no son hombres de a pie, sino que son hombres de a caballo. Podemos disciplinar al gaucho para convertirlo en hombre de a pie y ahí es donde ellos concluyen que no pueden hacerlo y que por eso hay que exterminarlo. Sarmiento dice que hay que exterminarlo y Alberdi dice hay que pedirle un último favor al gaucho que nos ha dado la independencia y lo demás. Dice que es que se sacrifique exterminando al indio. Es muy interesante todo esto, ¿no? Más allá de lo polémico que resulta, pero obviamente hay... Bueno, lo importante es situarse en el contexto también, digamos, antes de juzgar y anatemizar, ¿no? En el caso de un par de cositas que me había olvidado de Sarmiento, que me parece que son importantes. Es un hombre, en su apoyo a la ciencia, apoya una figura como la de Muniz, en sus investigaciones, en su actividad científica, y generalmente se lo relaciona, o los nacionalistas lo impugnan a Sarmiento diciendo dos cosas: una, que era masón, y la otra, que lo cual es cierto, era masón, y la otra que en su juventud hizo una campaña para que Chile ocupara el estrecho de Magallanes, lo cual también es cierto porque está en los diarios que... Y las Malvinas inglesas, ¿no? Así es. Pero ahora veamos el Sarmiento presidente, porque hace poquito veíamos a Trump transformarse cuando tenía que hablar ya como presidente electo. ¿Qué es lo que hace? Primero, renuncia a la masonería. Él presenta una carta y dice, un presidente solo tiene que deberse a su juramento hacia su patria, así que yo elevo mi renuncia a la masonería. Después, cuando terminó la presidencia, se volvió a afiliar, pero él decía, no puedo deber obediencia a ninguna cosa que no sea mi patria. Y en materia de defensa de la soberanía territorial de Argentina, él que había tenido esa actitud tan cuestionable, en su presidencia funda el Colegio Militar de la Nación, que es donde se educa Perón y todos los militares argentinos, y funda la Escuela Naval Militar y crea la Escuadra Naval, que impide en ese momento, compró un montón de barcos de guerra
que impide, frente a la amenaza de Brasil, porque Brasil terminó la guerra del Paraguay y quería venir para acá. Y por otro lado, Chile también representaba una amenaza. Entonces fortalece la escuadra naval y lo obliga a Chile a firmar un tratado sometiendo los diferendos limítrofes al laudo de la reina de Inglaterra. Entonces, de alguna manera, en su presidencia se reivindica un poco de aquello que había hecho en su juventud. Sí, igual eso genera una gran crisis política porque coincide con la presidencia de Sarmiento la llegada del Partido Liberal al gobierno en Chile. Sarmiento había tenido una relación muy estrecha con el Partido Conservador en Chile y lo habían sufrido los liberales. Cuando los liberales llegan al gobierno hacen una presentación aquí en la Argentina reclamando las Patagonias y traen como prueba los escritos de Sarmiento, diciendo si el presidente argentino ha reconocido que esto debe ser territorio chileno, no hay más pruebas que presentar. Y eso genera una terrible crisis política aquí, por eso él llega, entre otras cosas, muy golpeado al fin de su gestión, justamente por esto. Y lo otro, el planteo que él hacía de que las Malvinas tenían que ser inglesas. Él trata de justificarlo después diciendo que en realidad todo el territorio argentino tenía que pasar a otras manos porque era la manera de sacárselo del control a Rosas. Claro. Pero en la práctica es un discurso que no sirve de mucho y que generó una tremenda crisis y que casi concluye en una guerra con Chile por razones territoriales. Bueno, yo creo que Sarmiento si hay una palabra para definirlo, es la contradicción. No obstante eso, yo creo que él también es un hijo de su época. Si bien Sarmiento, digamos... pertenece, digamos, a la generación del 37, yo creo que no es un romántico, es un positivista. Y un poco retomando lo que decía Javier, gracias a este pensamiento que tiene y estos proyectos que tiene en cuanto a la ciencia, el desarrollo de la ciencia, que es bien, digamos, es algo bien propio del positivismo. Poner a la ciencia por encima de cualquier tipo de ideología, ¿no? Entonces, bueno, sí, Sarmiento para mí fue una figura esencial para la construcción del Estado, para la unificación económica del Estado, en el cual, bueno, fue un proceso, digamos, muy tumultuoso que se despliega a partir de la caída de Rosas, en el cual, bueno, también intervienen un montón de proyectos que algunos han quedado en el olvido, por ejemplo, el de Mariano Fragueiro, eso es muy importante, sí. Que propone un capitalismo de tipo nacional, una intervención del Estado en la economía. Cuando hablamos hoy, de la intervención estatal en la economía... todavía está en discusión, digamos. Que todavía y Mariano Fragueiro ya lo estaba planteando... Sí, claramente. En la segunda mitad del siglo XIX. Que fue, lamentablemente, ¿no? Fue un proyecto que quedó en el olvido, pero que ha resultado más que interesante, ¿no? En ese momento había un dicho, una frase inglesa, que decía, donde va la bandera va el comercio. Entonces, lo que se planteaba era que la acción estatal era la que ocupaba los territorios donde se desplegaba el comercio, y que no había posibilidad de crecimiento ni de desarrollo de ninguna economía si no era con un Estado sólido que estuviera vinculado con la acción económica. Y en la presidencia de Sarmiento se crea el Banco Nacional, que es el antecesor del Banco Nación, que después crea, ¿cómo es? Pellegrini. Sí, López con la presidencia. Sí, sí. Igual, bueno, yo hago una valoración positiva en cuanto a el sistema educativo. Fue innovador para la época, fue copiado en toda Latinoamérica. Creo que eso fue la obra más importante y, digamos, por eso resulta un estadista esencial para el estudio. Sí, yo creo que teniendo en cuenta lo que decían del desarrollo de la ciencia, las creaciones que hizo de las escuelas navales, militares y todo eso, creo que el balance, digamos, más allá de lo que uno pueda desde este presente evaluar ideológicamente ciertas actitudes que coincido con Alberto, que pueden ser muy, digamos... desdeñables. O condenables, digamos. Creo que el balance, digamos, desde el punto de vista político e institucional es muy importante. Hay que tener en cuenta las dos cosas, digamos. Por un lado, es cierto lo que decía Alberto hoy,
Viste que nos estamos peleando un poco. Nos podemos pelear con altura. Subidos arriba de la mesa. De que el legado, digamos, cultural muy negativo que deja Sarmiento de ese europeísmo. Eso es indudable. No se puede refutar, si bien no era exclusivo de él lo convirtió en un clima de época, digamos. Claro, pero él lo convierte en un caballito de batalla personal, digamos. Por otro lado, tenemos todo este progreso real que él genera, que promueve. Esto no se puede discutir, porque digamos, pensemos que con las ideas de él, si su intención hubiera sido enriquecerse, seguramente habría sido un tipo muy rico, pero era un tipo de mucha acción. De muchas ideas, claro. Muy pragmático. No le interesaba. Y con el tema, hay un proyecto que ahora, hace poquito se firmó un preacuerdo con Uruguay para construirlo, que varias veces estuvo postergado, que es el del puente a través del Río de la Plata. Ajá. Ese puente, el primero que lo idea, es Sarmiento, y lo quería hacer de madera. Quería atravesar hasta la isla Martín García y de ahí a Uruguay con una vía férrea por encima, todo de madera, de acuerdo a la tecnología de la época. Entonces estamos hablando de un tipo que realmente tenía una visión muy importante. No, sí, además recuerden cuando se ocurre el bloqueo anglo-francés, que él escribió Argirópolis, ¿no? Argirópolis, él plantea construir la República del Plata con la banda oriental, con... Sí, una cosa espantosa. Con el Paraguay, el sur de Brasil, el litoral argentino, el gobierno en la isla Martín García, que estaba en poder de los franceses, y decía que la única manera que podían llegar la República al Río de la Plata era con un protectorado extranjero. Sí, bueno. Digo, pero esto se alinea con aquel proyecto, aquellas ideas de la Patagonia chilena, con las Malvinas inglesas. Es un personaje que está claramente atravesado por las contradicciones, sin duda. En donde su fanatismo, digamos, porque esa es la otra característica, le ha hecho malas pasadas a su propia personalidad. Y él decía, él toma, digamos, una frase como lema, una frase de San Martín cambiada. A ver. San Martín decía, las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Y Sarmiento dice, las cosas hay que hacerlas. En un país que está todo por hacer, las cosas hay que hacerlas mal, pero hacerlas. Entonces hizo un montón de cosas mal. Pero las hizo nomás. Bueno, se nos está yendo el programa. Antes mencionamos que en el día de ayer fue el día de la tradición. Así que nuestro homenaje también a José Hernández, y queremos saludar como todos los viernes al senador José Luis Pallares, que siempre apoya a este programa, y bueno, iremos resaltando los proyectos que vaya presentando, como los proyectos culturales y el de asistencia a las víctimas. Muchísimos llamados y muchísimos mensajes nos han dejado en Facebook, que no los podemos leer porque son una cantidad impresionante. Bueno, propongo que para el próximo programa, ahora le dejo a Alberto que quiere decir algo, para el próximo programa quizás arranquemos leyendo algunos, como para que los oyentes y los que se acercan a través del Facebook no se sientan defraudados. No, yo quería recordar nada más que hoy, hace 65 años, por primera vez las mujeres votaban en nuestro país. Muy bien. Gracias al proyecto de sufragio femenino que impulsó Eva Perón, y me parece que es algo de destacar, ¿no? Porque efectivamente, ya que estamos hablando de las contradicciones y demás, vemos cómo se avanzó en sentido de la democracia y la importancia que ha tenido el peronismo en lo que tiene que ver con la expansión de la democracia. De los derechos, y los derechos sociales. Es verdad. Es verdad. Bueno, entonces nos estamos yendo. Gracias, Nicolás. Gracias, Marilina Juárez, Alberto Letieri, Daniel. Javier Garín. Y gracias a mí mismo, Daniel Mojica, por estar aquí con este grupo, que realmente me siento muy cómodo en esta radio y con este grupo. Gracias, compañeros. Esto ha sido Luces y Sombras de nuestra historia. Hasta el viernes próximo. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre